Ha sido jueza especializada en lo penal, luego integrante de la Sala Penal Nacional durante 13 años y actualmente desarrolla su labor como presidenta del Colegio de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel. Ha sido presidenta del JUS en el periodo 2013-2015. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer realmente compartir unos momentos con todos los participantes en esta conferencia. Me permito presentar enseguida al conferencista, el doctor Rodrigo Uprimni, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Él es abogado colombiano con maestría en Sociología del Derecho y doctorado en Economía Política, profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Fue magistrado auxiliar y encargado de la Corte Constitucional. Actualmente es integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y miembro de la Comisión Internacional de Juristas. Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer a las y los organizadores de esta conferencia por esta invitación, en especial a JUSDEM y a la CAJ, porque es un honor estar aquí. Quiero igualmente comenzar por confesar que en esta conferencia tengo algo de temor reverencial, porque no me considero para nada un experto ni en temas de género, ni en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y para peor, aquí en esta sala están algunas de las personas que más me han enseñado en estos temas, como la profesora Rebeca Cook, como la profesora Yulisa Mantilla, como la profesora Jimena Casas, como Mónica Roa. Y entonces esta presentación es para mí no una presentación, sino como una especie de examen, a ver si algo he aprendido de estos temas. Espero aprobarlos y no aburrirlos en esta sesión final. El tema que me plantearon que trabajara es el tema de la relación entre las obligaciones de los estados en materia de derechos sexuales y reproductivos y el papel de los operadores de justicia en este campo. Y por eso voy a trabajar básicamente dos temas. En la primera parte voy precisamente a hablar de las obligaciones de los estados en este campo, en donde voy a reiterar muchas cosas que ya han sido dichas por anteriores expositores y expositoras, pero que es imposible no dejar de repetir. Y luego me centraré en el papel específico de los operadores de justicia en esta materia. Arranco pues con las obligaciones de los estados y para ello obviamente tengo que empezar por recordar el contenido básico que ya ha sido desarrollado ampliamente en esta conferencia sobre el concepto de derechos reproductivos asociados a los derechos sexuales y reproductivos. Como se ha dicho, estos derechos no tienen una consagración textual expresa en el derecho internacional de los derechos humanos, pero ya son derechos humanos consolidados que se consideran como una expresión sintética, como lo señaló la profesora Alicia Yamín, de otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la educación, a la salud, al acceso a la justicia. No estamos hablando de derechos emergentes, estamos hablando de derechos hoy consolidados en el derecho internacional, como lo han reiterado numerosas decisiones, observaciones de los comités, de los distintos comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Estos derechos reproductivos tienen distintas dimensiones, por ponerlo de manera muy simple, una dimensión negativa, lo que llaman algunos libertades, que es el derecho a no estar interferido por el Estado en materia del goce de los derechos reproductivos. Pero también una dimensión positiva, lo que a veces en inglés llaman un entitlement, que es la idea del derecho a que el Estado provea o garantice la provisión de ciertos servicios jurídicos, médicos y de otra índole que son necesarios para la plena realización y goce efectivo de estos derechos. Y eso tiene que ver entonces con las obligaciones de los estados. Las obligaciones de los estados en este campo, y voy a tratar de sistematizarlo de la manera más breve posible,
tienen que ver con la sistematización doctrinal que hizo en su momento la Corte Interamericana desde la sentencia Velázquez-Rodríguez contra Honduras, una de las sentencias más importantes de la Corte Interamericana, pero también por la elaboración doctrinaria que en la materia han hecho los comités de Naciones Unidas y específicamente el comité del cual tengo el honor de hacer parte, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que quienes quieran profundizar en la materia. Obviamente una de las observaciones generales más relevantes, porque tiene que ver con el tema, pero trae esta sistematización, es la observación general número 14 sobre el derecho a la salud. Y allí el comité y la doctrina distingue entre tres tipos de obligaciones. De un lado, la obligación de respeto, que implica el deber del Estado de no interferir en el goce de ese derecho por parte de las personas y especialmente por parte de las personas más discriminadas en el goce de este derecho, como las mujeres, la población LGBT y las personas con discapacidad, que son algunas de las que más han visto vulnerado este derecho. ¿Y cuál sería un ejemplo de una interferencia ilícita contra este derecho? Como ha sido señalado por varios comités, ya ha sido desarrollado ampliamente en esta conferencia, pero conviene insistir en él, es por ejemplo la penalización del aborto de manera absoluta, que implica una vulneración de los derechos sexuales de las mujeres. Eso ha sido señalado por todos los comités de Naciones Unidas relevantes en el campo, y no me extiendo porque ya ha sido tomado, desarrollado en otras charlas, pero quisiera señalar que es una jurisprudencia, si se quiere, ya establecida. Si quieren, doy 3 ejemplos. Miren las observaciones finales a los informes de país del Comité DESC de este año en relación con Paraguay, Marruecos y Chile. En los 3 el comité observa que ciertas formas de penalización del aborto, por ejemplo en casos de violación, son totalmente incompatibles con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Lo mismo en los 2 casos señalados aquí contra Perú. Lo digo porque estamos aquí con el honor de ser acogidos por este hermoso país. En el Comité de Derechos Humanos, en el caso KNLH contra Perú, o en el caso del Comité de la CEDAW, en el caso LC contra Perú, se llega a la misma conclusión. En el caso LC contra Perú es importante destacar que allí el comité le recomienda, que es una interpretación autorizada del comité, a Perú que despenalice el aborto en el caso no solo terapéutico, sino en el caso de violación. Es decir, en ese caso no es únicamente un asunto de aborto terapéutico no concedido cuando se debería haber otorgado, sino de restricción al derecho de la mujer a interrumpir el embarazo cuando ha sido violada. Y en esos casos todos los comités y yo diría todos los tribunales constitucionales comparados en el mundo han señalado que interferencias de ese tipo en la privacidad y el derecho a la dignidad de las mujeres son violatorias de distintos derechos. A veces no utilizan la expresión derechos sexuales, pero claramente es lo que uno llamaría derechos sexuales. Y allí el argumento de que ahí hay una vida humana en formación, como ya se señaló en las presentaciones de esta mañana del observatorio que explicó la profesora Mónica Roda, en esos casos ese argumento es un argumento insostenible porque es un tema de proporcionalidad, es un tema de restricción desproporcionada al derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres. Pero no es el único caso de violaciones, hay muchos otros casos, como por ejemplo las interferencias o las prohibiciones a la anticoncepción oral de emergencia que tienen ciertos países aún y que obviamente es violatorio del derecho a los derechos reproductivos. El segundo es el deber o la obligación de protección. Aquí que se asimila mucho al deber de garantía que traen la Corte Interamericana, que es el deber del Estado de amparar a una persona contra una afectación a su derecho por parte de otro particular. Allí no es el Estado el que directamente viola el derecho por una acción de sus agentes, pero el Estado termina comprometiendo su responsabilidad internacional porque no garantiza la protección del derecho contra terceros.
Y allí entonces ese derecho, esa obligación tiene distintas dimensiones en donde el Estado podría terminar comprometiendo su responsabilidad internacional. Primero, cuando el Estado autoriza o en cierta medida legitima la violación del derecho por un particular contra otro. No es el Estado directamente y que no viola el deber de respeto, pero la autoriza. El ejemplo más clásico que tuvimos en nuestros países durante muchos años, pero que afortunadamente en la mayoría ya ha sido removido, es el caso de la impunidad de la violación marital, que se decía que eso hacía parte un poco de la privacidad del matrimonio y una especie de derecho del hombre a tener relaciones sexuales no consentidas con su esposa. Eso afortunadamente en la mayoría de nuestros países ha sido removido, pero sería un caso de esa naturaleza. Otro caso fue el que nos señaló Yulisa Mantilla en la exposición de hoy, en donde hay una legitimación indirecta, en el caso de los países que autorizaban la impunidad y la no persecución penal cuando luego de una violación alguno de los violadores se casaba con la víctima, que era otra forma obviamente de revictimización. Luego de eso hay otros casos en donde se viola ese deber de protección porque el Estado, si bien no autoriza o legitima, tiene regulaciones jurídicas que prácticamente hacen difícil o casi imposible el acceso a la protección en caso de afectación de ese derecho. Y un ejemplo que tuvo que estudiar recientemente el Comité DESC es el caso de Marruecos. En Marruecos hay una norma que penaliza las relaciones ilícitas, o sea, las relaciones por fuera del matrimonio, que uno diría parece una norma neutral desde el punto de vista de género, pero es obviamente una norma que impide a las mujeres denunciar casos de violación, porque si denuncia el caso de violación y resulta que no logra probar la violación, entonces la mujer que ha denunciado termina a su vez investigada y sancionada penalmente por una relación ilícita si la violación no fue por su marido, pero ahí no está penalizada, sino por un tercero. Entonces este es un caso en donde son regulaciones jurídicas que impiden la protección del derecho y la investigación y sanción de los responsables. Tercera forma no pretendo ser sistemático, sino señalar como modalidades de violación por incumplimiento del deber de protección, es la violación de facto. Aquí no hay una regulación jurídica que impida al Estado sancionar o prevenir la violación de un particular del derecho sexual, de los derechos sexuales de otra persona, pero de facto eso ocurre. Y yo entendería que eso es lo que sucede, según me han relatado en el caso del Perú, con el caso de las esterilizaciones forzosas, masivas que ocurrieron hace algunos años. Hay debates si eso era política estatal o no, pero lo que es evidente es que hay una impunidad generalizada de esas violaciones de facto y eso implica una violación del derecho, del deber de protección de parte del Estado de los derechos sexuales de estas mujeres. Y finalmente está el deber de prevenir, digamos, dentro de las obligaciones de protección, precisamente como el Estado tiene que evitar que un tercero viole el derecho de otra persona, tiene que tomar medidas para prevenir que eso ocurra. Y allí en esa dimensión de prevenir se juega muchísimo de estos derechos sexuales. No es la única, obviamente, como trato de señalar, pero se juega mucho. Y ahí en la obligación de prevenir hay distintas dimensiones importantes. Una, en la cual volveré al final, es remover ignorancia sobre este tema. Y una de las más dramáticas es la ignorancia que todos aún tenemos, y con eso terminaré al final mi exposición, sobre el tema de la intersexualidad y cómo ese tema es un tema silenciado, ignorado, en donde desde hace décadas hay una violación masiva, reiterada, silenciosa y extremadamente dolorosa de derechos sexuales de esta población. Otra que ya se destacó en esta conferencia es el deber de remover estereotipos. Ahí hubo la presentación de la profesora Rebecca Cook, que muy brillante, que no quiero volver sobre ella, la sistematización que hizo la profesora Yulisa Mantilla de los debates que ocurrieron en esa instancia. No vuelvo sobre esos temas. Pero un ejemplo de ese deber de combatir los estereotipos, que no está estrictamente ligado con derechos sexuales, pero sí con el debate de la violencia contra la mujer, que yo cito mucho porque es que me parece absolutamente
ilustrador, es un caso que trae la sentencia C-408 de 1996 de la Corte Constitucional de Colombia, en donde la Corte Constitucional, señalando los prejuicios que legitiman la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, decía, mire, por ejemplo, extrañense que hace no mucho, en 1954, el director de la Scotland Yard en Inglaterra, un país que uno diría de una democracia desarrollada, robusta, se jactaba de que la situación de seguridad en Inglaterra era muy buena. Cuando le preguntaban que por qué, él respondía, porque es que no hay muchos asesinatos y los que hay no son muy graves, porque, comillas, son casos de maridos que matan a sus mujeres. Entonces este sería un ejemplo de ese deber de remover esos estereotipos culturales acendrados en la población. Y en el caso de los derechos sexuales, uno de los estereotipos más fuertes es en la comunidad médica. En la comunidad médica, que ha sido una comunidad usualmente monopolizada, cada vez menos afortunadamente, por visiones patriarcales masculinas, hay estereotipos muy fuertes en materia de derechos sexuales que implican violencia contra los derechos sexuales, especialmente de mujeres y poblaciones discriminadas como los intersexuales y la población LGBT. Sobre eso volveré ulteriormente. Y esas serían las violaciones del deber de proteger. Y finalmente está el deber de cumplir o el deber de realizar, que tiene que ver con que los derechos sexuales tienen en ciertos aspectos, no en todos, muchos de los contenidos de los derechos sexuales son de aplicación inmediata, no son de realización progresiva, pero algunos componentes podría uno admitir que son de realización progresiva y que allí los estados tienen el deber de comprometer todos sus esfuerzos para garantizar el acceso a ciertos servicios que son necesarios, por ejemplo, servicios de salud o servicios jurídicos o información en materia de derechos sexuales que son necesarios para el goce pleno y la realización plena de los derechos sexuales. Y entonces ahí también hay toda una posible violación de esos derechos, por ejemplo, cuando hay retrocesos en la garantía de esos derechos. Un ejemplo que se está debatiendo hoy en Colombia a raíz de una demanda de inconstitucionalidad que presentamos varias organizaciones tiene que ver con la idea de que una ley elimina un protocolo de investigación en casos de violencia sexual y que antes lo había hecho obligatorio para garantizar una investigación adecuada de parte, un protocolo médico para garantizar una atención médica adecuada en estos casos, y esta ley elimina la obligatoriedad de ese protocolo. Y nosotros hemos sostenido que al eliminar la obligación de este protocolo, a pesar de que esto pueda entrar en tensión con la autonomía médica, es una forma de retrogresión, porque había un protocolo garantista que aseguraba una mejor atención a mujeres violentadas sexualmente y que debido a la eliminación de la obligatoriedad de este protocolo verían disminuido la provisión de servicios de salud en estos casos tan complejos. Y finalmente está el deber de no discriminar, que digamos, es expresión de los deberes del Estado en general en materia de derechos humanos, pero que en materia de derechos sexuales y reproductivos, como lo dije al inicio, adquiere frente a ciertas poblaciones una dimensión muy importante. Obviamente en este Congreso no tiene ningún sentido insistir en un sector mayoritario que se ve especialmente afectado en estos derechos son las mujeres. Eso es claro y no quiero volver sobre ese tema. Pero quisiera insistir que no son solo las mujeres, sino que también hay sectores, al menos dos, que han visto fuertemente restringidos, afectados y violentados estos derechos, que es la población LGBTI y las personas con discapacidad, en donde por prejuicios de un lado o por desconocimiento y prejuicios del otro en relación con discapacidad se han visto fuertemente violentados estos derechos en la historia. Y esos son los conjuntos, si se quiere, de obligaciones de los estados en esta materia. Y entonces entro en esta segunda parte, en estos últimos minutos, a ver cuál es el papel de los jueces, de los fiscales y los operadores de justicia en este campo y cómo podrían cumplir adecuadamente sus funciones para evitar que haya las violaciones a esas obligaciones en materia de respeto, protección y garantía
cumplimiento, realización de estos derechos. Y para eso quisiera empezar tocando la dimensión, si se quiere, más jurídica. ¿Por qué los operadores de justicia tienen ahí esas obligaciones? ¿Qué dificultades hay, pero cómo se pueden superar? Segundo, una dimensión, si se quiere, más filosófica. ¿Por qué en este campo es muy importante que los operadores de justicia tengan una dimensión, si se quiere, más activa? Más, comillas, como dirían a veces, activista que en otros campos en donde pueden tener una dimensión más tranquila. Y terminaría con los obstáculos, si se quiere, prácticos, y ahí con una reflexión personal relacionada con el tema de la intersexualidad. La dimensión jurídica, ¿por qué los operadores de justicia tienen aquí obligaciones especiales? Y el argumento es supremamente simple, pero yo creo poderoso. Y es que los operadores de justicia son agentes del Estado, y siendo agentes del Estado tienen el deber, conforme a los pactos de derechos humanos, de asegurar la plena realización de los derechos humanos. Es decir, cuando uno lee los pactos de derechos humanos, todos más o menos, de los cuales se desprenden los derechos sexuales y reproductivos, las obligaciones de los Estados no son solo del legislador y del Ejecutivo, sino son obligaciones también de todas las autoridades, incluidas las autoridades judiciales. Uno no se tiene que meter en el debate del control de convencionalidad de la Corte Interamericana para sostener esa tesis. Se puede hacer con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, con la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No es necesario la figura del control de convencionalidad, porque uno podría decir en todos los pactos ese control, comillas, de convencionalidad está implícito. Si los Estados tienen la obligación de realizar esos derechos y los jueces hacen parte del Estado, y todos esos pactos dicen que eso se debe lograr por medidas legislativas o de otro carácter, entonces los jueces tienen ahí un papel esencial en todos los derechos. ¿Y por qué digo lo del control de convencionalidad? Porque yo sé que ese es un tema controvertido. Entonces uno no tiene que meterse en esa controversia para decir yo tengo la obligación de aplicar en general los pactos porque soy autoridad, tengo que cumplir los pactos y tengo que evitar que mi Estado incurra en responsabilidad internacional. Y yo creo que ese es un argumento suficientemente poderoso para mostrar ese papel de los operadores de justicia. El segundo elemento es que en todos los derechos la dimensión de la justiciabilidad es implícita. Hubo mucho debate hasta recientemente si en los derechos económicos, sociales y culturales, si en la dimensión prestacional de los derechos había o no un deber de justiciabilidad. Ese tema se entiende hoy resuelto. Todos esos derechos implican una protección judicial. En el caso, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales, eso lo tiene establecido el Comité DESC desde la Observación General número 9, y en su primer caso, que fue resuelto hace solo algunas semanas, el Comité volvió a destacar que es una dimensión inherente a los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que tener un mecanismo, una garantía judicial de cumplimiento, porque si no se violaría esa dimensión de que no hay derecho real si uno no tiene un remedio judicial para protegerlo. A nivel teórico uno puede distinguir entre tener un derecho y tener la protección judicial, y es una distinción que teóricamente cabe. Profesores como Robert Alexi insisten mucho en que son dos temas distintos, pero a nivel práctico, si uno no tiene protección judicial, es un derecho empobrecido. Y por eso la protección judicial es una dimensión inherente a todos los derechos, incluyendo los derechos sexuales. Algunos podrían sostener, pero ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo yo hacer eso si yo soy un juez de un Estado? Soy el juez de Perú, soy juez de Honduras, soy juez de Colombia, y yo le debo lealtad inherente a mi Estado, a mi Constitución, y no a los pactos de derechos humanos. Y yo creo que ese es un argumento importante. Pero afortunadamente en América Latina es un argumento que hoy no establece obstáculos insalvables a la aplicación de estos derechos por los operadores judiciales, por una razón muy sencilla. En toda América Latina, en casi toda América Latina, con algunas pocas excepciones, se ha dado una apertura de las constituciones al derecho internacional de los derechos humanos y a los tratados de derechos humanos. Casi todas nuestras constituciones han dado lo que algunos hemos llamado un tratamiento jerárquico superior y privilegiado a los tratados de derechos humanos. Eso quiere decir que los tratados de derechos humanos hoy, en la mayoría de nuestros países, ya no son derecho internacional, sino son también derecho interno.
Y si son derecho interno, uno no viola ninguna lealtad con su ordenamiento jurídico interno aplicando el derecho internacional. ¿Por qué? Porque es que la Constitución misma le dice que lo aplique. En el caso del Perú está esta norma transitoria, creo que es el 3.4, que dice que los tratados de derechos humanos se interpretarán de conformidad, que los derechos constitucionales se interpretarán de conformidad con los tratados de derechos humanos, y entiendo que el Tribunal Constitucional peruano ha entendido que eso implica una cierta constitucionalización de los tratados de derechos humanos, o sea que no hay ningún impedimento. Y entonces por eso los jueces tienen ahí un papel central de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y aplicar, digamos, dentro de ciertos límites, y con eso vuelvo en un momento, dentro de ciertos límites también la doctrina elaborada por las instancias internacionales de protección de derechos humanos, como la Corte Interamericana y los comités. Y entro entonces a ese punto. Aquí creo que es muy importante en el tema de derechos sexuales, eso lo señalamos en el debate que tuvimos ayer con operadores de justicia, no quedarse en la Corte Interamericana. Claro, ustedes van a decir, ese señor dice eso porque es del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y si fuera la Corte Interamericana solo hablaría de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es posible, pero lo que quiero decirles es, en derechos sexuales y reproductivos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es muy pobre. Si ustedes quieren hablar de la lucha contra la impunidad, no se salgan de la Corte Interamericana, es lo más avanzado en el mundo. Si ustedes quieren hablar del alcance del deber de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, es la Corte Europea la que mira a la Corte Interamericana. Si ustedes quieren ver temas de reparación y alcance de la reparación, miren la Corte Interamericana. Pero si ustedes quieren ver derechos sexuales y reproductivos, miren el sistema universal. Es en el sistema universal donde ustedes encuentran los mayores desarrollos en este tema, tanto en documentos de declaraciones como en el case law de los comités o en sus observaciones generales o en sus observaciones finales, encuentran guías interpretativas extremadamente importantes. Y más allá del debate técnico, que es importante, más allá del debate técnico de qué grado de fuerza vinculante tiene esa jurisprudencia universal, yo lo que quisiera insistir es que al menos es una tontería ignorarla, digamos, al menos hay que mirarla. Ahí hay una experiencia acumulada de la forma como los comités resuelven esas complejas tensiones, y yo indicaría incluso la forma como tribunales constitucionales de otros países han resuelto esos temas, que sería, digamos, poco sabio que jueces nacionales ignoren esa experiencia acumulada, al menos como criterios ilustrativos. Yo creo que son doctrina de autoridad, porque son los intérpretes autorizados de estos pactos, y por consiguiente, en principio en desarrollo del principio de pacta sunt servanda, de que uno debe observar los pactos de manera de buena fe, pues tienen una especial autoridad. Yo creo eso. Pero incluso si uno puede llegar a la conclusión de que no, al menos ahí hay una experiencia acumulada de resolución de casos, de armonización de tensiones, por ejemplo, de cómo se armoniza la tensión entre la vida humana en formación, el caso de aborto y el derecho de las mujeres, que ha permitido una sabiduría judicial transnacional que yo creo que no sería deseable que jueces nacionales ignoren y dejen de tomar en consideración. Y ahí entro al segundo punto de esta última parte, al tema político. ¿Por qué aquí los jueces y juezas deberían tener, si se quiere, una actitud más activa, más vigorosa que en otros campos? Y la razón es que este es un campo en donde hay prejuicios sociales aún extremadamente fuertes. Cuando hay prejuicios sociales extremadamente fuertes, los órganos políticos como legislador y ejecutivo no son a veces los mejores para remover esos prejuicios. Porque si hay esos prejuicios extendidos, pues eso implica que si uno los combate, uno es impopular. Y si uno es impopular, pues a uno no lo eligen. Y si uno no lo eligen, no llega al Congreso ni llega al Ejecutivo. Pero si uno es juez, yo fui juez durante 11 años, si uno es juez, uno no debe preocuparse de su popularidad. Uno no está en juez para salir en una encuesta como la persona más simpática y popular del país. Uno está como juez para garantizar derechos, y para garantizar derechos los jueces pueden tomar decisiones controvertidas e impopulares que muchas veces los políticos, por razones de las dinámicas de la democracia a veces perversas contra los prejuicios, tienen más dificultad para tomar.
Y allí muchas veces, a pesar de que al principio critiquen, los políticos se sienten reforzados. A veces los políticos progresistas sienten que tener un apoyo en una decisión judicial les da una legitimidad para impulsar ciertos cambios difíciles y problemáticos, como la despenalización del aborto, como el matrimonio para parejas del mismo sexo, como la despenalización de la contracepción de emergencia, que son temas en donde hay prejuicios acendrados. Y allí la judicatura puede jugar y ha jugado un papel central. Y por eso creo que este es uno de los casos, por esa extensión de los prejuicios sociales y por que muchas veces afecta a minorías, no es el caso de las mujeres, pero a minorías estigmatizadas como la población LGBT, una actitud más activista de los jueces encuentra plena justificación democrática. Y con esto termino con una experiencia personal que tiene que ver con los temas de población LGBT y especialmente de población intersexual, para mostrar cómo los jueces pueden entrar en terrenos en donde es difícil para otras autoridades entrar y abrir vías que a veces otras autoridades no pueden hacer. Yo fui magistrado de la Corte Constitucional auxiliar y encargado en algunas ocasiones 11 años. La Corte Constitucional se mete en todo en Colombia, digamos, no hay tema, todo el mundo dice, cualquier tema en Colombia algún día llega a la Corte Constitucional. Eso quiere decir que en esos 11 años tuvimos que meternos en temas extremadamente difíciles, política, jurídicamente, desde temas técnicos sobre el lugar jerárquico de los tratados, desde temas políticos sobre los límites del poder de reforma, etcétera. Pero para mí la sentencia más difícil de redactar, porque primero me conmovió a mí internamente, luego tenía yo que conmover a los magistrados, porque yo era magistrado ahí auxiliar, explicarles a los magistrados titulares la complejidad del tema. Y porque era un caso en donde ahí no teníamos experiencia transnacional acumulada, porque creo que es el primer caso judicial en esta materia, fue el tema de la intersexualidad. Ese caso fue en el año 1988 y la sentencia salió en el año 1989 y tenía que ver con la demanda de autorización que hacía un padre para que hicieran readecuación genital de su hijo de 5 o 6 años, que había sido declarado en ambigüedad, en estado intersexual. Cuando yo cogí ese caso, yo llegué con la impresión de, pues obvio, los papás pueden decidir, obvio, los médicos pueden decidir, uno no puede dejar a alguien en la indefinición de género. Uno tiene derecho luego a hacerse cambio de sexo, lo que uno quiera, pero ¿cómo puede crecer un niño sin que uno sepa si es hombre o mujer? Esto tiene toda la racionalidad. Y yo tenía en la cabeza algunas lecturas que decían, mire, ahí lo importante es que se haga de manera consistente. Si uno le hace la readecuación genital, le da los tratamientos hormonales, esta persona adquirirá una identidad de género y finalmente vivirá tranquila. Y estaban los estudios del profesor Mooney que aparentemente mostraban eso. Eso fue como yo llegué al tema. Entonces yo dije, este caso, como dirían en Colombia, es mamey, fácil. Yo le dije a mi magistrado, tranquilo, lo sacamos en las próximas semanas. Afortunadamente existía el internet desde esa época, afortunadamente, y yo me empecé a meter a ver de qué se trataba eso, porque fui a la biblioteca y no encontré nada, a ver de qué se trataba eso, e incluso no sabía cómo buscar, entonces yo ponía change, sex, interchange, y me salían puras citaciones. No, claro, veámonos, intercambiemos parejas. Entonces yo no sabía cómo moverme, empecé por la mañana, pero más o menos yo, a pesar de que soy muy trabajador, tengo una regla de oro, yo nunca cancelo almuerzo mío. Eso tiene que ser sagrado porque si no uno se infarta muy joven. Entonces, yo trabajaba mucho en la Corte Constitucional, pero creo que todas las veces almorcé. Como a las 12 me vinieron a buscar, Rodrigo, vamos a almorzar. Y yo les dije, no, ¿qué le pasa a Rodrigo? Y entonces, ¿qué era lo que había pasado? Que en ese momento yo encontré, luego de mucha búsqueda, la página web
de la primera organización intersexual en Estados Unidos, ISNA, Intersex Society of North America. Y empecé a leer los testimonios de personas que se sentían a los 25, 30 años mutilados genitalmente por esas operaciones en donde les habían ocultado su estado, porque la idea del tratamiento es uno tiene que ocultarles todo. Y los padres se sentían convencidos que estaban haciendo algo en bien de sus hijos. Y entonces los médicos le decían, mire, su hijo nació con un problemita, pero eso se lo podemos arreglar. Lo importante es que usted sea consistente. Nunca le vaya a decir que él nació intergenital, nunca. Y trátelo siempre, usualmente como mujer, porque era más fácil readecuar genitales hacia las mujeres que hacia hombres. Trátelo sistemáticamente como mujer, adquirirá una identidad de género y tranquilos. Pues si uno es padre y un médico le dice eso, pues uno lo hace. Por eso, digamos, ahí el consentimiento paterno es una figura compleja. Y entonces, cuando yo encontraba testimonios de personas que habían sido readecuadas genitalmente como mujeres y que de pronto a los 30 años descubrían, y entonces toda la agresividad hacia los padres, porque decían mi padre me engañó, mis padres me engañaron, se sentían mutilados, sin capacidad de tener placer sexual, mutilados. Entonces obviamente yo no pude salir a almorzar, quedé, digamos, consternado. Hablé con mi hermano pediatra, un pediatra progresista, digamos, abierto a estos temas, y él también quedó choqueado. Dijo, no, yo no sabía eso. Y entonces empezamos a investigar y le pedimos a las comunidades médicas de Colombia que nos enviaran informes de cómo estaban tratando eso. Y ahí empezó un escándalo chiquito y por eso insisto en este tema, en esas comunidades médicas como diciendo, ¿y cómo así que la Corte Constitucional se mete en estos temas? Si esto es un tema de autonomía médica. Yo incluso estuve en una reunión que mi hermano me llevó de contrabando, una reunión médica donde discutían y empezaron unos médicos a atacarnos durísimamente diciendo, pero ¿cómo se meten los jueces en esos temas? La Corte Constitucional, hasta que dijeron, bueno, aquí hay un señor de la Corte Constitucional, entonces digamos ahí se calmaron un poquito, pero lo que quería decir es, ahí solo se podía meter en ese momento algo como la Corte Constitucional. Ese tema lo iban a ignorar porque era un tema de una extrema minoría, lo iban a ignorar todos los poderes y solo se podía meter alguien como los jueces. Solo los jueces metiéndose en una decisión impopular, una decisión rara, que es eso del hermafroditismo, de la intersexualidad, que es esa cosa, podía tratar de construir algo, de tratar de desarrollar algo. Esa decisión fue muy difícil porque sin antecedentes tomar cuál era el estándar que se debía desarrollar para esos casos, si los padres podían decidir o no, si tocaba esperar que llegara a la adolescencia la persona para que ella misma pudiera decidir, pero qué pasaba entre el nacimiento y la adolescencia cuando el tema de la intersexualidad estaba totalmente oculto, nadie hablaba de eso, fue muy difícil. Finalmente yo creo que logramos establecer un estándar razonable, no se los digo para que de pronto consulten la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, pero creo que logramos intentar eso. Pero lo que quería decir, mire, este tipo de casos muestra que que en ciertos temas, solo jueces comprometidos con los derechos de las personas pueden tratar de hacer avanzar ciertas agendas. Hay agendas que solo se pueden avanzar en ciertos países, no en todos, por mecanismos de protección judicial. En Colombia, la única forma en que hemos avanzado hacia la despenalización del aborto o hacia los derechos de las parejas del mismo sexo ha sido con decisiones judiciales, porque en esos temas el legislativo ignoró olímpicamente las demandas de despenalización parcial del aborto o de protección de los derechos de las parejas del mismo sexo, y por eso creo que ahí no solo jurídicamente, sino política y filosóficamente los jueces en una democracia tienen un papel fundamental en la realización de estos derechos. Muchas gracias. Bien, agradecemos sinceramente la conferencia que se acaba de dar. Acá en el Perú, desafortunadamente, la incidencia de las violaciones es bastante alta.
En Lima, después de delitos contra el patrimonio, están los delitos de violación, ¿no? Entonces es bastante preocupante. El Estado ha tratado de combatir este tipo de agresiones solamente elevando las penas, de modo que en el Perú tenemos las penas más altas, por ejemplo, en el caso de violaciones contra menores de edad, llegando hasta a la cadena perpetua, ¿no? Que es la máxima pena que tenemos en el Perú. Sin embargo, yo creo que se ha desatendido el tema de la victimología, porque no se hace un tratamiento terapéutico a las víctimas de las violaciones, se desatiende ese caso. Parece que hay personas que toman decisiones un poco sesgadas, o sea, no vamos a solucionar el problema solamente elevando las penas, sino yo pienso que es elemental que, por un lado, las personas estén suficientemente informadas de cuáles son las circunstancias de peligro que puedan rodear a sus seres queridos, y me refiero concretamente a los padres de familia, porque desgraciadamente estas agresiones muchas veces ocurren en el ámbito familiar, como todos sabemos. Entonces, debiéramos proteger un tanto a nuestros niños dentro de su ámbito, y luego que el Estado debiera ofrecer suficiente accesibilidad a los servicios de terapia, tanto psicológica como psiquiátrica, a las víctimas de violación. Y un hecho muy importante que ha destacado nuestro conferencista, deberíamos contar con suficiente información para poder decidir sobre los derechos reproductivos de cada quien. Y en nuestro país hay marcadas diferencias, incluso entre las zonas geográficas que tiene Perú, entre costa, sierra y selva. Hay distintas costumbres, distintas culturas, y con conocimiento previo de estas diferencias, debiera brindarse información suficiente que conduzca a la población a tomar una decisión informada y entonces bien tomada sobre sus derechos reproductivos. Agradezco nuevamente la conferencia brillante que ha dictado el expositor y muchísimas gracias a todos y todas por su atención.